Como se lo anunciamos, nos acompaña en el estudio la doctora Ana Laura Segundo. Ella pertenece a la Federación Mexicana de Diabetes y está con nosotros para hablar precisamente de esta enfermedad tan fuerte en nuestro país. Ana Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es? Muy bien, bueno, hay dos tipos de diabetes principalmente, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ajá. En general, podríamos definir a la diabetes como el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Ajá. Puede ser porque nuestro páncreas no produce la suficiente insulina que necesitamos para poder vivir o no produce insulina, que es la diabetes tipo 1. Sí. Y la diabetes tipo 2 es que sí produce, pero yo no la puedo utilizar de manera eficiente, lo que hace que los niveles en la sangre de glucosa se eleven, lo que ocasiona muchas complicaciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Hay alguna que sea más peligrosa que la otra? Las dos son, digamos, igual. Si un paciente está muy descontrolado, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, Sí. Pueden tener las mismas complicaciones, pero realmente no hay una diabetes, existe el mito de que hay una diabetes buena o una más agresiva o una mala, no es así. No es así. Las dos pueden tener complicaciones si el paciente está descontrolado. De ahí la importancia de tener un buen control y que el paciente tome decisiones informadas con respecto a su diabetes. La Sí. más común es la diabetes tipo 2. Puede ser normalmente en adultos, también puede ser en personas jóvenes, Sí. pero esta es la que se deriva principalmente de obesidad, sobrepeso, sedentarismo. ¿Esas son las causas siempre? Sí, en diabetes tipo 2, las principales causas sí es obesidad. Hoy en día 7 de cada 10 personas en nuestro país tienen obesidad o sobrepeso. Sí. Nuestros genes, nuestra inactividad física, eso sí nos pone en riesgo. Y la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, es algo muy importante, porque la diabetes tipo 1 no hay nada que podamos hacer hoy en día, no se puede prevenir, pero esta solo ocupa el 5%, del 5 al 10% aproximadamente en prevalencia. La más prevalente sí es la diabetes tipo 2, ¿Sí? y todos podemos prevenir esta diabetes. Ok, padecerla. Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo me doy cuenta que tengo diabetes? Fíjate que esto es realmente algo muy curioso. La diabetes tipo 2 muchas veces no tiene síntomas. De hecho, se sabe que por cada persona que tiene diabetes que se sabe diagnosticada, hay otra que no sabe. Sí. Entonces, sí es muy importante saber y decirle a tu audiencia que principalmente al principio no hay síntomas. Entonces, ya cuando hay síntomas muchas veces es porque ya hay complicaciones. Okay. Se empiezan a ver borroso, pero ya estas son complicaciones y muchas veces hemos visto que los pacientes hace 10 años que empezaron con la diabetes y no se dieron cuenta. ¿Cuáles son los principales síntomas? Tener mucha sed, Sí. mucha hambre y muchas ganas de orinar. Okay. Sin embargo, es importante comentarles que no siempre hay síntomas. Todos hoy en día tenemos riesgo de tener diabetes, pero si además tienes por lo menos un familiar en tu familia con diabetes, ya tienes el doble de riesgo de tenerla. ¿El que alguien empiece de repente a adelgazar de la nada también es un síntoma? También, efectivamente, cuando los niveles de glucosa están muy altos en la sangre, ¿Sí? Sí las pacientes tienden a bajar de peso. Sin embargo, es muy importante comentarles que no hay que esperar a tener síntomas. Hoy en día todos tenemos riesgo por el hecho de ser mexicanos y por la prevalencia tan alta que tenemos de diabetes. No hay que esperar a tener síntomas. Claro. Hoy en día es muy importante que todos chequen sus niveles de glucosa y si tienen sobrepeso u obesidad, que sepan que están en riesgo. Que bajar de peso. Lo más importante es saberlo, saber Claro. que tengo diabetes y aprender a vivir con esta condición y Oye, se puede tener una buena calidad de vida. No, Laura, el problema principal con la diabetes es que además conduce a otros problemas mucho más graves, ¿no? ¿Como cuáles? Así es. Problemas de visión, como ceguera, problemas de riñones, como insuficiencia renal, Sí. amputaciones, efectivamente. El famoso llamado pie diabético, por También, ejemplo. pie diabético. ¿Por qué? ¿Por infecciones o por qué? Sí, cuando tenemos diabetes, todo en nuestro cuerpo se descontrola. Entonces, sí somos más propensos a tener infecciones de todo tipo, vías respiratorias, de circulación principalmente, y de ahí viene el pie diabético y con esto las amputaciones. Pero me gustaría comentarles que realmente estas complicaciones son debidos al descontrol en los niveles de glucosa. Si yo tengo diabetes, no quiere decir que voy a tener complicaciones. Son el descontrol en los niveles de glucosa. Por eso es muy importante que si ya vives con diabetes, controles tus niveles de glucosa. Es muy importante que el paciente tome decisiones informadas. Pero ¿cómo controlas los niveles de glucosa, Laura? Muy bien. Aquí algo muy importante es que la diabetes es una condición que se puede controlar perfectamente. ¿Cómo? Teniendo una buena alimentación. Acudir con un nutriólogo, ya hay educadores en diabetes. Entonces, acudir con su educador en diabetes para que le instruya con respecto a su alimentación también al nutriólogo y tener una actividad física.
tan solo si realizamos actividad física disminuimos el riesgo de tener diabetes hasta 40%. Entonces, con el ejercicio, 30 minutos al día de caminata, de ejercicio vigoroso es muy importante. Los genes no los podemos modificar, pero alimentación y ejercicio sí lo podemos hacer y está en nuestras manos. Ok, entonces, ¿esto quiere decir que la genética sí juega un papel muy importante en el padecer o no diabetes? Sí juega un papel importante, ¿Sí? Sin embargo, sí hemos visto que el ambiente en el que nos desenvolvemos tiene un papel mucho más importante que los genes. Oye, Laura, ¿qué le dirías? Porque estás hablando de que la alimentación es algo muy importante, pero ¿qué le dices a esa persona que tiene diabetes? Porque me ha tocado, yo tengo muchos familiares con diabetes que me dicen, es que no me digas que no me puedo comer el pancito, o yo soy amante del mango, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, pero cómete un mango cada, no sé, una vez al mes, no te comas 20 mangos en un día. ¿O qué les dirías? Claro. ¿Sí pueden comer de repente un dulce o de plano es para nada? Les diría que hay que comer rico. La alimentación hay que disfrutarla. De hecho, si lo disfrutemos hasta es más nutritivo. Primero hay que comer rico, pero hay que disfrutarlo de manera saludable y de manera consciente en que vivimos con diabetes, porque aquí hay una gran diferencia entre padecer y vivir diabetes. Hay que vivir con diabetes y saber que yo tengo diabetes y me tengo que cuidar para que no tener esas complicaciones que comentamos. Sí hay que acudir con un especialista definitivamente. En nuestra página de internet encontrarán consejos muy útiles con respecto a nutrición, pero hay que ir con una... ¿Cuál es tu página? Con un especialista. Es www.fmdiabetes.org. Aquí hay toda una sección de recetas, de nutrición. Tenemos también nuestro Twitter que es @fmdiabetes y nosotros con mucho gusto les contestamos y los referimos con especialistas, con un educador en diabetes. Es muy importante que acudan a tener una orientación personalizada porque si tienes diabetes puedes vivir muy bien, pero hay que informarnos para que tomes decisiones informadas. Claro, hoy en día vemos que lamentablemente en México, en nuestro país, la obesidad infantil es muy fuerte. ¿Cómo educar a esos papás, ¿no?, para que eduquen a sus hijos a aprender a comer bien? Porque evidentemente estos niños tienen toda la tendencia a padecerla, ¿cierto? Claro, por supuesto, les comentaba. Si por lo menos tenemos un familiar con diabetes, ya nosotros tenemos el doble de riesgo de tenerla. Entonces, efectivamente, aquí lo que les podría decir es que los niños no comen nada que sus papás no comen. Entonces, sí, efectivamente hay que educar a los niños, pero no es solo el niño debe de comer saludable, hay que comer saludable toda la familia. Okay. Entonces, efectivamente, hay que acudir con un especialista para cambiar de estilo de vida, pero toda la familia, no solo el niño o no solo el papá. Y los invitamos en mañana es el Día Mundial de la Diabetes, por supuesto, a tener hábitos saludables de vida. Y el lema de este año de la Federación Internacional de Diabetes es vida saludable y diabetes. Entonces, todos podemos tener una vida saludable. Por supuesto, hay que buscar información y acudir con un especialista. Nada más repíteme tu página rápidamente. Claro, es www.fmdiabetes.org. Y con mucho gusto también nuestro Twitter, @fmdiabetes. Ok, muchísimas gracias, doctora Laura, por esta entrevista. Es un tema súper importante y más en México, ¿no? En este país donde muchas personas la padecen. Muchas gracias. Que sí. Esperamos tenerte por aquí pronto. Claro que sí, con mucho gusto. Que estés muy bien.